Señor Jesús, te damos gracias a esta hora, Padre, porque nos permites compartir tu preciosa palabra por estos medios. Yo te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo tome este mensaje y lo lleve, Señor, a la mente, al corazón, al espíritu de aquellos que están anhelantes de escuchar el mensaje, anhelantes de escuchar tu palabra. Yo te suplico que a donde llegue, Señor, pueda ser de bendición, Señor, y que lleve un cambio y que provoque un cambio efectivo y permanente en aquellos que están atentos a tu palabra. Yo te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Qué bueno, amado hermano, que estás ahí en sintonía de nuestra transmisión el día de hoy. Quiero bendecirte y contarte que estamos contentos porque aunque todavía estamos transmitiendo por este medio, pero yo sé que el Señor está haciendo grandes cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia, y yo sé que también has experimentado la presencia del Espíritu Santo ahí en tu casa, nosotros aquí en la de nosotros. Así es de que quiero bendecirte también porque eres valiente, eres un valiente, una valiente de Dios, ¿verdad? Porque pudiendo quizás hacer otra cosa, estás ahí atento al mensaje de la palabra, y quiero bendecirte porque nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa. Yo ahí quiero que tomes tu cuaderno, tus crayones o lapiceros de colores, ¿verdad? Que tomes tu Biblia y que juntos tengamos esta experiencia virtual en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para que podamos de alguna manera pues participar. Te invito también para que compartas esta transmisión, para que nos dejes tus comentarios. Siempre nos bendice el escucharte, nos bendice el verte. También nos gustaría que al final o en el momento en que tú puedas nos envíes tus fotografías. Con mi esposa y mis hijas vemos las fotografías que nos mandan siempre de los servicios, y créanme, nos bendice mucho. Este sábado la familia Jiménez nos mandó las fotografías de sus hijitas haciendo la manualidad de los niños, y créanme que se regocijaron nuestros corazones casi a las lágrimas de ver que realmente pues estamos llegando a los pequeñitos, y eso es lo que anhelamos. Así es de que te invito también a ti, Padre, para que si tú todavía no has tenido esta experiencia de compartir con nosotros el día sábado, que es el programa de Cristo Ama a los Niños, te invito para que lo veas y que lleves a tus pequeñitos para que pues juntos puedan ser edificados a través del consejo de la palabra del Señor. Así es de que yo quiero en esta hora compartir un tema al que le he puesto por nombre, déjame chequear acá, este no es el tema. Es un tema al que le hemos puesto por nombre el poder del cristiano, el poder del cristiano. Cómo es de interesante el que nosotros sepamos y entendamos acerca del poder del Hijo de Dios. ¿Qué tipo de poder tiene el Hijo de Dios? Yo sé que tú estás pensando en este momento algunos pasajes claves o quizás base que puedan ser para este tema, pero yo quiero contarte que el Señor me habló a mi corazón y me hizo hacerme tres preguntas importantes. Tres preguntas importantes en referencia a esto. Desde que nosotros creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Desde que empezamos nuestra carrera como hijos de Dios, ¿verdad? Nos es dado por el Espíritu Santo poder. Dios nos ha dado poder. Ahora, las tres preguntas que por el Espíritu del Señor me hacía que me hiciera es: ¿para qué sirve el poder? Ahora, cualquiera pensaría en lo secular, ¿verdad? Que hay quienes quieren tener autoridad, poder, mando, y saben cómo lo pudieran usar. Algunos lo utilizan para bien, otros lo utilizan para mal. Lo mismo es acá en el Señor. Hay quienes pueden utilizar el don que el Espíritu Santo les haya dado, el regalo que les haya dado, ¿verdad? El ministerio que les haya dado el Señor Jesús, y lo pueden utilizar para expandir el reino del Señor, para bendecir a muchos, o simple y sencillamente se quieren enseñorear de ellos y adquiriendo un tipo de poder que no le agrada a Dios. Pero nosotros vamos a ver a la luz de la palabra para qué sirve el poder.
del Hijo de Dios. ¿En qué radica el poder? Entonces, ¿cómo lo usamos también? ¿Cómo podemos usar el poder que Dios nos ha dado? Y la tercera pregunta es, ¿será que yo tengo ese poder? ¿Verdad? Es interesante porque yo no sé si tú alguna vez te habías hecho estas preguntas. Me imagino que sí, pero de repente nosotros estando en la casa de Dios, en la presencia del Señor, en nuestro altar personal con el Señor, hemos sentido la presencia del Señor, hemos sentido la presencia de su Espíritu y eso nos llena de poder. Y entonces hay dos formas como nosotros podemos utilizar el poder, y esto es como manera de introducción antes de hablar la primera parte, que es para qué sirve el poder. El poder a nosotros, el poder nos capacita primero a nosotros para poder cambiar, para poder ser diferentes, para poder ser hombres de bien, para poder caminar como a Dios le agrada, para poder dejar las cosas que ofendían a Dios y empezar a hacer las cosas que le agradan al Señor. Entonces, ese tipo de poder es el que llega y está dentro de nosotros. Ese tipo de poder, el que nos ayuda a nosotros a cambiar primero. Pero también hay otro poder, cuando el Señor ya ha empezado la obra en nosotros y la ha perfeccionado. Bueno, la va a perfeccionar, dice la Escritura, en algunos hasta el día de Cristo. Pero nosotros no anhelamos llegar hasta el día de Cristo para que la obra de Dios se perfeccione. Ahora, muchos hemos escuchado ese verso que dice, el que empezó la buena obra la perfeccionará aún hasta el día de Cristo. Pero si tú no lo sabías, déjame explicarte que el día de Cristo es la tribulación y la gran tribulación. Entonces yo no quiero ser perfeccionado ahí adentro, en esos 7 años terribles. Por eso yo siempre te he dicho que procuremos, anhelemos, pidamos, roguemos al Señor que nos podamos ir en el turno de honor, porque si no nos toca irnos en el turno de horror y reprendemos. Yo me quiero ir en el turno de honor delante del Señor. Entonces ese perfeccionamiento puede ser antes de ese tiempo horroroso, de ese tiempo que se acerca. Podemos ser perfeccionados como a través del auxilio, a través de la ayuda del Espíritu Santo, a través de tener comunión con el Espíritu Santo, a través de tener esa amistad con el Espíritu de Dios. Entonces, ese tipo de poder nos sirve para cambiar primero. Pero la segunda forma como podemos ver el poder, hablando espiritualmente, es para ejercer un ministerio, para ejercer una misión de parte de Dios, para ejercer una función de parte de Dios. De tal manera que dice la Escritura, y nosotros lo vemos en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, que hay muchos, ¿verdad? La Escritura dice que hay muchas operaciones, pero Dios el Padre es uno, hay muchos dones, pero el Espíritu Santo es uno, y hay muchos, y hay 5 ministerios, ¿verdad? 5 ministerios, pero el Señor Jesús es uno. Entonces vemos cómo en cada una de las cosas Dios puede ayudarnos por medio del poder de su Espíritu Santo a ejercer una función, una misión, una operación de parte de Dios. Entonces, ya te dije esas dos formas como el Espíritu de Dios puede estar usándonos a cada uno de nosotros para poder servirle al Señor. Al final de cuentas, nosotros lo que queremos es ser útiles delante de Dios. ¿Cuántos quieren ser útiles delante de Dios? Entonces, yo quiero ser útil delante de Dios. Y mi oración, y los hermanos que me conocen de años saben que yo he compartido este testimonio, que he compartido porque siempre oro así. Y yo en mis oraciones yo le digo al Señor, Señor, si te sirvo, úsame por favor. Pero si no te sirvo, enséñame a serte útil, pero no me deseches por favor. Porque en el transcurso de nuestro caminar como hijos de Dios, nosotros vamos aprendiendo cada vez cosas nuevas. Cada vez vamos aprendiendo que hay cosas que tenemos que dejar y cosas que nos faltan en el Señor para ir creciendo, para ir madurando en Él. De tal manera entonces, amado hermano, que aquí estamos entonces
tratando de entender, de analizar, de escudriñarnos a nosotros mismos. Primero, ¿para qué sirve el poder del cristiano? Segundo, ¿cómo lo podemos usar? Y tercero, ¿será que yo lo tengo? Y entonces aquí quiero que vayamos, mira, hice estos 3 containers, ¿verdad? Para que en cada uno de ellos nosotros le coloquemos lo que nosotros necesitamos para que el poder de Dios, o para qué sirve el poder de Dios en nosotros. Y vamos a ver el primer verso. El primer verso lo encontramos en Romanos capítulo 15 y verso número 13. Dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, dice, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, una de las primeras cosas para lo que sirve el poder en el Hijo de Dios es para abundar en esperanza. Dice la Escritura, precioso, que nosotros ya no somos como los del mundo, ya no somos como los que no tienen esperanza. Esta palabra esperanza es preciosa porque de hecho en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, esta palabra esperanza, hermano, nos da una fuerza, nos da una fortaleza. Pero quiero ponerte el ejemplo de la esperanza. ¿Cómo hago para colocarte un buen ejemplo y ver si tú estás siendo abundado en la esperanza? Para eso sirve el poder, que el poder del Espíritu Santo te hace a ti esperar en Él. Si tú en las dificultades, si tú en los problemas, si tú en las enfermedades, si tú en las cosas difíciles, en los días de tiniebla que quizás te ha tocado que experimentar o vivir, no sabes qué hacer, no sientes la protección de Dios, no sabes la ayuda que Él te da, es porque no tienes esperanza. Entonces, ¿en quién estás esperando? Porque si no estamos abundando en la esperanza, quiere decir que no estamos experimentando el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces yo te decía que nosotros, el ejemplo de la esperanza, retrocedámonos y vayámonos al Antiguo Testamento y veamos Josué en las murallas de Jericó. Aquella mujer llamada Rahab, dice que ella escondió a los espías y eso le provocó a ella una esperanza porque ellos le dieron una promesa. Si tú no sales de tu casa, cuando nosotros lleguemos a atacar y a conquistar la ciudad, te vas a salvar. Pero si de los tuyos hay alguien afuera, su vida sobre ellos. Entonces le dijo, fíjese bien, pues, le dijo, pon esta señal. Y dice que puso un cordón rojo, una cuerda roja en la ventana para que así el ejército supiera a dónde no atacar ni destruir. ¿Por qué hago esta referencia? Porque este es un ejemplo precioso. La palabra cuerda en el hebreo se dice tikvá. Y tikvá significa esperanza. Y dice que era roja. Entonces nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor Jesucristo, en su sangre preciosa. Por eso, mire, la mejor garantía que nosotros tenemos de que Dios va a cumplir, si nosotros esperamos en Él, es su sangre. Aleluya. Por eso ponía de este color yo como rojito, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo tiene poder y sobre ella nosotros estamos seguros y ahí nosotros podemos esperar y confiar. Entonces, ¿para qué sirve el poder de Dios? Para que aumente y abunde nuestra esperanza en el Señor. Qué importante es entonces, amado hermano, que tú y yo sepamos en quién esperamos y en quién confiamos. Amén. Ok, entonces una de las primeras cosas, ya se llenó nuestro container. Veamos este otro container. Y acompáñame a Colosenses capítulo 1 y verso 11. Dice, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. El poder para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Ay, mira, qué impresionante, porque de alguna manera, cuando entendemos este pasaje, ¿para qué sirve la esperanza? Es para obtener perseverancia y paciencia. Pero aquí dice, con gozo. Mi hermano, tengo que decir, tengo que afirmar esto.
que para que nosotros podamos ser fuertes en la perseverancia y en la paciencia, hermano, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ahora, fíjate que el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos da ese poder para soportar en los momentos difíciles. ¿Te recuerdas que hablamos de la resiliencia? La resiliencia, aquella capacidad de poder soportar las cosas difíciles y saber cómo trasladarlas o transformarlas en algo positivo y de bendición. Esto no lo podemos hacer nosotros. Esto solamente es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es de que ya, si esperamos en Él, definitivamente en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier cosa que esté sucediendo, hermano, nosotros siempre vamos a ser perseverantes y vamos a tener paciencia delante del Señor. Ahora, ¿por qué le puse el color morado, verdad? El color morado a nosotros nos representa la realeza. Nosotros, dice, somos reyes y sacerdotes. Entonces, solamente aquel que tiene esta característica de ser rey y sacerdote del nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo Jesús, aprende a perseverar en Él y a tener paciencia. Aunque estas dos palabras son totalmente diferente. La perseverancia, fíjense, la perseverancia es ir hacia adelante a pesar de que haya oposición. Yo no sé qué cosas estén oponiéndose a ti en este momento, o que quizás en tu trabajo estás teniendo dificultades, hay alguien que se está oponiendo. No pongas la mirada tal vez en la persona, sino en el ambiente espiritual que quizás lo está manejando, o quizás tienes alguna enfermedad, quizás te han dicho palabras que te han dolido. Pues no veas al mensajero, sino que ve la influencia que hay sobre él, y entonces tú vas a aprender a tener perseverancia, a que nada te va a detener si tú estás de la mano del Señor. El enemigo a cada instante va a querer ponernos obstáculos para que nosotros nos detengamos o retrocedamos o no avancemos en nuestro caminar en Cristo. Más ahora en este tiempo, el enemigo está utilizando todos los medios posibles para detener el avance de la iglesia de Cristo. Pero déjame decirte que ni él ni el infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, que ha sido comprada por medio de sangre preciosa, que aún está fresca en la jofaina, en el santuario de los santuarios de parte de Dios, y ahí está intercediendo, obrando por nosotros la sangre de Cristo Jesús. Entonces, como reyes y sacerdotes debemos de aprender a perseverar. Perseverar, entonces, ya te dije, es avanzar, es ir hacia adelante a pesar de la oposición. Ahora la paciencia, la paciencia upomone, ¿verdad? Que es la que nosotros debemos de pedirle al Señor. Bueno, todo tipo de paciencia, porque hay diferentes palabras para decir, pero la upomone es aquella que a pesar de las cosas difíciles no dejamos de confiar en Dios. Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que ahorita tú ya pensaste en un personaje que a pesar de las cosas difíciles siempre confió en Dios. Job, ¿verdad? Yo te he dicho en otras ocasiones que el significado del nombre de Job, o uno de los significados que le da el diccionario Strong, es odiado, ¿verdad? Odiado. Le tocaron sus pertenencias materiales, perdió todo en un día, en un instante, y él lo que dijo fue: Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo me voy a ir, sea el nombre de Jehová alabado. A pesar de la cosa difícil, él nunca dejó de confiar en Dios. Ahora, entonces, la paciencia, ay hermano, upomone, nos hace resistir. Ahora, ¿de qué calibre seremos nosotros? ¿De qué calibre? Ahora, no quiero comparar, como he dicho en otras ocasiones, la parábola de la bombilla, ¿verdad? Que tiene diferentes intensidades, ¿verdad? Has visto de 30, 60, 100, 120, 200, 500. No. Hoy quiero que veamos el ejemplo en referencia a la paciencia de Dios.
hermano, la paciencia que primero Dios tiene hacia nosotros, porque Dios ha tenido paciencia con nosotros. Yo no sé contigo, hermano, y aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero yo me imagino que sí, Dios ha tenido paciencia con cada uno de nosotros y nos ha ayudado, nos ha socorrido y nos ha aguantado. Pero entonces, como cristianos, como hijos de Dios, la paciencia tiene, tal vez yo te voy a decir un número, y el número sería 1948. Pastor, ¿de dónde se sacó ese número? 1948. Este es el grado en temperatura cuando el oro que no es refinado lo ponen en el crisol, es decir, en ese horno, y se calienta y se empieza a calentar y empieza a subir la temperatura. Cuando llega a 1948 grados, ese oro que no está puro se empieza a derretir y se empieza a quemar las impurezas. Todo lo que no es oro puro se quema, se disuelve y queda solo el oro líquido, puro, pero purificado. Entonces lo sacan y lo ponen en esas y hacen esos lingotes. Quiere decir de que tendríamos nosotros que aprender un poquito de las características de este material, el oro, para ver si hemos pasado por el crisol de los 1948 grados, espiritualmente hablando. Porque dice que ahora, dice, vuestra fe, más preciosísima que el oro. Quiere decir de que cuando habla de fe se refiere a la esperanza también, porque fe es confiar, fe es esperar, fe es creer. Entonces, que a pesar, hermano, mira, de ninguna otra forma tú y yo vamos a ser purificados si no es probados en la paciencia. Por eso no desesperes, porque el Señor está contigo para ayudarte. Él ha prometido estar contigo todos los días, aún hasta el fin del mundo. Qué promesa más preciosa. El mundo se puede estar destruyendo, acabando, y la mano preciosa del Señor siempre nos va a socorrer y nos va a ayudar. Amén. Así de que entonces, ¿para qué sirve el poder en el Hijo de Dios? Para obtener perseverancia y paciencia. Ya vimos esperanza, perseverancia, paciencia. Ok, y recuérdate, vimos o te explicaba yo la característica de reyes y sacerdotes, el color morado. Ok, ahora veamos, perdón, ¿qué otro? Este otro container, Efesios capítulo 6 y verso número 10, dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Qué hermoso. Qué hermoso es esto. Ok, si vemos nosotros, venimos como en un crescendo, ¿verdad? Acá en esta que les estoy diciendo, esperanza, perseverancia, paciencia, provocan fortaleza en nosotros, provocan fuerza en nosotros, provocan fortaleza en tu vida. Hermano, todo lo que para ti parezca contrario, que hayas experimentado, pero si todavía estás de pie, te ha provocado ser fuerte, te ha provocado ser de ejemplo a los demás. Entonces te ha provocado tener un testimonio que tú después vas a poder dar y enseñar y transmitir a otros para que reciban la fuerza de parte de Dios. Ahora, Efesios 6:10, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Qué hermoso este verso, qué hermoso, porque entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros el poder? Para ser fortalecidos. Ay, hermano, después de quizás estás pasando una prueba difícil, pero en tu corazón tienes esperanza, has sido perseverante, tienes paciencia. Hermano, empieza a venir una fortaleza sobrenatural a tu vida. De hecho, la Escritura dice que la fuerza del Señor, en otras versiones dice, el poder del Señor es mi gozo, dice, la fuerza del Señor es mi gozo. Aleluya. Entonces, hermano, amada familia de familias, no te preocupes, porque el poder de parte de Dios dentro de ti te va a servir para ser fortalecido. De tal manera que quizás ayer lloraste,
pero hoy en la mañana diste gritos de júbilo. Así dice el Salmo. Puede ser que el llanto dure toda la noche y la dificultad, pero en la mañana siempre viene el gozo de parte de Dios. Pastor, pero fíjese que yo pasé llorando toda la noche y sigo llorando ahorita todo el día. Pero amaneciste vivo. Estás con vida, todavía tienes esperanza, todavía hay una posible solución, no te preocupes. Entonces, hermano, si de repente todavía tú dices, bueno, todavía estoy llorando, acércate al altar y dile, Señor, aquí derramo mis lágrimas delante de ti, para que Él provoque esa fortaleza dentro de ti. Es que la fuerza de Dios no se puede explicar. La fortaleza de Dios en nosotros no la podemos explicar, pero nos ha sostenido durante todo nuestro caminar cristiano. Porque, a ver, tú que estás ahí del otro lado, amado hermano, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, ¿acaso tú no, en tu caminar cristiano, no has sentido que ya no puedes? Y que quieres tirar la toalla, que ya no resistes este problema, que no sabes cómo salir de esta situación. Y cuando tú ves para atrás y te das cuenta, dices, si salí, Dios me ayudó. Y entonces entiendes que ha sido por su gracia, por su fortaleza. Mira, si hay algo hermoso que nosotros pudiéramos agregar acá, el poder de Dios, ¿para qué sirve? Para que entendamos la gracia del Señor. El hablar de la gracia es lo más precioso que hay, porque sin gracia, hermanos, si nosotros no hubiéramos experimentado de su gracia, no fuéramos hijos de Dios, no hubiéramos sido perdonados, no hubiéramos sido rescatados, no tuviéramos una segunda oportunidad, quizás como la que tú tuviste o la que yo tuve, o la que todos hemos tenido, una oportunidad nueva de estar delante del Señor. La gracia del Señor es la que nos ha ayudado, la que se ha manifestado en nosotros. Así es de que, amados hermanos, aquí vemos tres cosas. Claro, yo sé que tú vas a encontrar más. Tres cosas para lo que nos puede ser útil el poder de Dios. Para abundar en la esperanza, para obtener perseverancia y paciencia, para ser fortalecidos. Ahora, ¿por qué el color azul? Mira, este nos habla de sacerdocio y este nos habla de realeza, el azul, el manto azul nos habla de la realeza. Hermano, solo aquel que tiene características de rey aprende a ser fortalecido aún en lo débil que se crea. Póngame un ejemplo, pastor. Vaya, el rey David, hermano, era rey, ya había sido ungido como rey, aunque todavía no había obtenido o no había sido puesta la corona en él, pero ya había sido ungido. Pero la característica de él, es que esto es bien impresionante, porque la característica, él era rey aunque no sabía. Él era rey aunque sus hermanos lo menospreciaban. Él era rey aunque su propio padre, hermano, no lo atendía. Fíjate lo que estoy diciendo. Era rey, aunque quizás David ni él mismo sabía. Pero ¿en dónde obtuvo él ese poder, esa esperanza, esa perseverancia, esa paciencia? Dice que él fue probado. Bueno, te lo voy a poner de esta manera. El ejercicio de David fue contra osos, contra leones. ¿Cómo? Dice que se llevaban la oveja y de las fauces del león sacaba la oveja y mataba al león, dice, igual al oso. Hermano, eso es solamente alguien que tiene características de rey. Esto es algo impresionante. Ahora, en lo espiritual, hermano, ¿cuántas veces a nosotros no nos ha atacado que batallar contra el enemigo, contra el adversario, que se nos deja ir, hermano, como león rugiente? Se nos ha dejado ir, hermano, de una forma que pareciera como que no pudiéramos salir adelante, como que vamos a ser completamente destruidos, pero por el auxilio del Espíritu Santo hemos salido victoriosos. Por la ayuda del Señor Jesús hemos obtenido la victoria en las batallas, por muy difíciles que parezcan, por muy constantes que sean, hermano. Siempre el Señor te ha ayudado, siempre el Señor nos ha ayudado. ¿Cómo? Por su gracia. Entonces, si pudiéramos agregar un contenedor más acá, sería, ¿para qué sirve entonces el poder? Para entender que sin la gracia del Señor nadie estuviera acá. Ninguno de nosotros. Entonces, quiero que estos tres contenedores tú los tengas siempre llenos en tu corazón y te recapitulo. Entonces,
es por el poder de la sangre de Cristo, que ahora somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y somos de la realeza del Señor, somos reales, ¿verdad? Así es de que quiero, entonces ya vimos en esta primera parte que, entonces, ¿para qué sirve? Escucha, ¿para qué sirve el poder en el Hijo de Dios? Ahora quiero que vayamos y veamos ahora cómo usamos ese poder. Mira, este mensaje es práctico esta tarde, porque yo quiero que tú te lo lleves en tu corazoncito y que lo practiques, que lo vivamos. Entonces, como punto número 1, ¿cómo lo podemos usar? En Efesios capítulo 1 y verso 19 dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Aquí ya marcó. ¿Cómo lo usamos? Creyendo en Cristo, entonces, ¿verdad? Tenemos acceso a ese poder solamente cuando creemos en Cristo Jesús. Pastor, pero ¿cómo? Yo le he dicho a usted que no basta solo con creer. Creer es el principio, porque hasta los demonios creen. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que un demonio crea y que un hijo de Dios crea? Si solo se queda en el creer, hermano, la cosa está difícil. Pero cuando nosotros creemos y pedimos que el Espíritu Santo obre en nosotros para cambiar, esto es algo impresionante, porque alguien puede haber sido el peor de todos, el que menos esperanza tenía, el que menos oportunidad tenía porque era malvado o porque había sido desechado, pero cuando cree en Cristo Jesús, entra en él la esperanza, la sangre de Cristo empieza a limpiarlo, hermano, empieza a perseverar, empieza a crecer, la fortaleza de Dios llega y de repente ya no solamente cree en Cristo, sino que le cree a Cristo sus promesas, le cree a Cristo que lo va a cambiar, le cree al Señor que va a ser una persona diferente, que le va a ser útil. Eso es poderoso. Entonces, aquí, vuelvo a repetir, Efesios 1:19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Aleluya. Hermano, qué hermoso entonces es creer en el Señor. Pero ¿cómo tú sabes la diferencia? Porque tú crees en Dios, le crees a Él y entonces has cambiado. Ya no eres el mismo. Claro, cometes errores, o voy a corregir, cometemos errores, pero ya no como al principio. Cuando vemos para atrás y decimos, sí, Señor, me has ayudado, gracias, porque antes era horroroso, ahorita ya estoy menos horroroso, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ya he cambiado, me has ayudado, gracias por los dones que me has dado, los carismas, Señor, los obsequios espirituales nos han cambiado. Hermano, aquel que ha conocido verdaderamente al Señor no puede seguir siendo igual, no puede seguir tropezando con la misma piedra, caer en el mismo agujero, no puede seguirse comportando de la misma forma, porque entonces su forma de creer es como los demonios. Ay, y aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Tal vez nadie te lo había dicho, pero quizás hay muchos en el pueblo de Dios que creen como los demonios nada más, que los demonios creen y tiemblan y no cambian. Pero aquel que ha conocido verdaderamente al Señor cree, tiembla y cambia y busca el ser mejor, busca la presencia del Señor. Así es de que tú y yo, hermano, ¿cómo podemos usar el poder de Dios? Creyendo en Cristo. El verso 20 dice, mira, los que creemos en Él, es el mismo gran poder, dice, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Hermano, ese mismo poder que operó en Cristo Jesús puede operar en nosotros ahora si creemos, pero obviamente si somos diferentes, si buscamos la presencia del Señor. ¡Qué hermoso! Aquí dice que ese mismo poder fue el que levantó a Cristo de los muertos, ese poder fue el que lo sentó en un lugar de honor a la diestra del Padre en lugares celestiales. Hermano, quiere decir de que aquel que cree, que cambia, que busca al Señor, que busca su presencia, lo que va a provocar en él, no solo el creer, sino el poder, es que estemos con Él, que estemos sentados a su diestra y que experimentemos esa hermosura de estar con el Señor para siempre. Aleluya. Pero ¿cómo? Creyendo en Cristo.
Pero ya te dije que creer solamente es el principio. No nos conformemos solo con creer. Ok, ¿cómo usamos el poder? ¿De qué otra forma usamos el poder? Quiero que me acompañes a 2 Corintios 12:9. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Pero el Señor me ha dicho, mi amor, mire, es que me gustó mucho esta versión. Me tengo que detener, hermano. Qué expresivo es Dios con nosotros. Mire, por eso los que somos hijos de Dios debemos de aprender a ser expresivos. No solamente con Dios, porque cualquiera, sí, Señor, te amo, eres hermoso, Padre mío. No, pero ser expresivo con nuestras hijas, con nuestra esposa, con los hermanos. Porque a veces parecemos piedras, ¿verdad? Pero bueno. Dice 2 Corintios 12:9. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Pues mi poder se muestra plenamente en los débiles. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que venga a residir en mí el poder de Cristo. Aleluya. Entonces aquí lo que está diciendo es, cuando yo reconozco que soy débil, entonces empiezo a ser fuerte de parte de Dios. Por eso el cristiano nunca debe de hacer alarde de fe. Oh, sí, no, yo soy un super cristiano. Mire, mi super cristiano, y se va a ir volando. No, más rápido va a caer. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando reconocemos nuestra humanidad, el poder de Dios empieza a moverse en nosotros. ¿De qué manera? Le voy a decir cómo empieza a moverse cuando reconocemos la debilidad. Lo primero que viene sobre el Hijo de Dios, o lo primero que trae el poder de Dios sobre sus hijos, es temor. Pero no aquel temor que el enemigo quiere meter, porque usted sabe que el enemigo también pone temor. El enemigo pone terror, pavor, fobias, que es un temor descontrolado, ¿verdad? Entonces, sino que el temor a Jehová, no de Jehová, empieza a descender sobre nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Apartarnos, ¿verdad? Alejarnos de las cosas que a Él no le agradan. Alejarnos de las cosas que a Él no le gustan. Eso es lo que hace el temor en nosotros. Ahora, entonces, el poder de Dios cuando nosotros somos débiles provoca el reconocernos débiles, el reconocer nuestra debilidad provoca en nosotros que el poder venga, pero se manifiesta en que entonces sobre nuestra vida viene el temor a Jehová. Dice la Biblia que por el temor a Jehová muchos se apartan del mal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice. Entonces vamos viendo cómo se van armando entonces, ¿verdad? Como un rompecabezas las cosas que provoca que nosotros nos reconozcamos débiles. Es decir, hermano, tenemos que ser sinceros. Si yo reconozco que soy débil, entonces en realidad lo que estoy haciendo es, o diciendo, o trasladando es que soy sincero delante de Dios. Hermano, no finjamos, sino que seamos sinceros delante de Dios. Amén. Tenemos que aprender a ser de un solo ánimo, no de doble ánimo, a ser sinceros delante del Señor. Amén. Porque de lo contrario, hermano, nunca vamos a reconocer nuestra debilidad y por ende, hermano, nunca vamos a experimentar el poder que viene de parte de Dios. Ahora, porque aquí dice, pues mi poder se muestra plenamente en los débiles. En la versión normal de las Américas dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, yo no quiero que veamos la debilidad como decir, es que caí en pecado, o si soy propenso porque quiero pecar fácilmente. No. Claro, ese es un tipo de debilidad.
Pero la debilidad a la que se refiere aquí el apóstol es reconocer que yo mismo no puedo cambiar, reconocer que yo mismo no puedo alejarme de las cosas que desagradan a Dios, si no es que interviene en nosotros su gracia, si no es que interviene su Espíritu Santo, la sangre preciosa sobre nuestra vida. Entonces ese tipo de debilidad hace que en nosotros empiece a gestarse un tremendo poder del Señor. Mire, hermano, por eso es de que entonces cuando de repente el enemigo quiere atacarte en tu mente y decirte, mira, nadie te ama, o no sirves, mátate, o déjala, o déjalo, el poder de Dios empieza a operar en ti porque has reconocido tu debilidad. Señor, quizás has doblado tus rodillas y Señor, no puedo, ayúdame, Señor, no puedo salir de esta situación, necesito tu auxilio, por favor, no quiero caer. El poder de Dios empieza a manifestar. Y mira, el Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios en nosotros. Amén. Y dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces quiere decir que cuando nosotros empezamos a reconocer nuestra debilidad y decir, Señor, a confesar, Señor, sin ti no puedo, sin tu auxilio no puedo, el Espíritu Santo empieza a llegar. Y entonces el poder de Dios empieza a manifestar. Y entonces lo que provoca, entonces ya vimos que al reconocer nuestra debilidad viene el Espíritu Santo que provoca poder. Pero cuando el Espíritu Santo viene, lo que provoca es libertad. Entonces el enemigo empieza a huir, empieza a desaparecer, empieza a alejarse de nuestro entorno. Y entonces la atmósfera empieza a cambiar. Pero, hermano, por eso es de que de repente cuando uno entra a lugares, la atmósfera está tan cargada y tan pesada. ¿Por qué? Porque no hay libertad. A veces, hermano, llega uno a lugares donde el ambiente está tan cargado y tan pesado que uno fácilmente puede discernir, aquí hay pleito, aquí hay opresión. Pero entonces, fíjate que cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda limpiando los ambientes. Qué hermoso y qué poderoso. Porque el Espíritu, hermano, contra el Espíritu de Dios no hay nada, si es Dios mismo, aleluya. El Espíritu de Dios descendiendo, hermano, en tu habitación cuando tú estás orando, o cuando estás clamando, cuando estás diciendo, adorándole, el Espíritu Santo de Dios desciende, te ministra, te visita, y el enemigo huye, hermano, en el nombre de Jesús. Así tiene que ser. Entonces, ¿cómo lo usamos? Creyendo en Cristo. ¿Cómo lo usamos? Reconociendo nuestra debilidad. Vamos a ver uno más. Y quiero que me acompañes a Romanos 1:16. Este ya te lo sabes de memoria. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, ¿cómo lo usamos? Por medio del Evangelio. No te estoy diciendo evangélico. Entiéndeme, por medio del Evangelio. ¿Qué te quiero dar a entender? El Evangelio son buenas noticias. Este tiempo está cargado de tan malas y pésimas noticias que lo que nosotros tenemos que hacer es llevar el mensaje de buenas noticias. Y las buenas noticias es que Cristo murió hace 2000 años, pero resucitó victorioso de la tumba. Dice que avergonzó a sus enemigos, los derrotó, los destruyó, peleó contra la muerte, ¿verdad? Los derrotó, le quitó las llaves, los exhibió públicamente. Y ahora, hermano, esa victoria nos la ha dado a nosotros. Entonces esa buena noticia la tenemos que dar, que Cristo vive, que Cristo te puede salvar. Por eso me gusta ese canto que el Señor nos inspiró. Peleó contra la muerte, con poder la derrotó, venció a las potestades, públicamente las exhibió, a las partes más profundas con su victoria descendió, y las llaves al enemigo con poder arrebató. Vencedor, vencedor, soy más que vencedor. Aleluya, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos usar
El poder de Dios por medio del Evangelio. El Evangelio a ti te cambió, es decir, la buena noticia. Cristo te cambió, Cristo te salvó, quizás te sanó una enfermedad, quizás te libró de la muerte, quizás ayudó a tu matrimonio, rescató a tus hijos, hermano, restauró tu matrimonio, te ayudó en el momento más difícil. Aleluya. Esas buenas noticias son las que tú puedes llevar entonces. Buenas noticias por medio del Evangelio. Pero hay una clave bien importante para poder ser portador de buenas noticias del Evangelio. Y aquí lo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, hay muchos que siendo cristianos, que siendo hijos de Dios, se avergüenzan del Señor. Les da vergüenza en la escuela, en la universidad, en su trabajo. No dicen que son cristianos porque les da vergüenza. Hay dos formas por las cuales tal vez, pienso yo, alguien se puede avergonzar del Evangelio. Uno es por la vida que lleva. Si vive en pecado, es de mal testimonio, ni modo. ¿Cómo va a querer decir que es hijo de Dios si le ven la vida al revés que lleva? Y la otra es por temor. Pero cualquiera que sea de las dos razones, dice, si es por temor, hay que pedirle al Señor, Señor, fortaléceme para que yo pueda testificar de ti en cualquier lugar que vaya. Que tu vida misma sea un testimonio, hermano. Que tu vida, que tu comportamiento sea un testimonio de que tú has cambiado, de que Dios está contigo. Tú puedes ser un testimonio vivo y eficaz de la buena noticia de Cristo Jesús. O el peor portador de noticias, porque por tu vida, por tus hechos. Por eso yo me recuerdo tanto del pasaje que el apóstol Pedro decía, bueno, que ya les haya bastado su vida pasada para pecar, para fallar, pero ahora en Cristo ya son diferentes. Mire qué oportunidad más hermosa. Qué oportunidad más hermosa, que el Señor dice que agarró todos nuestros pecados. Aleluya. Agarró todos nuestros pecados, hermano, nos los quitó, nos lavó con su sangre preciosa, aleluya. Y los arrojó al fondo de la mar, dice, donde Él ya no tiene más memoria de nuestros pecados. El enemigo es experto, hermano, en traer a la memoria los pecados del pasado y recordar el pecado del pasado para atormentar. Pero cuando entendemos esta verdad, que el Señor arrojó nuestros pecados al fondo de la mar, el enemigo ya no va a tener más poder sobre ti de esta forma, porque entiendes que has sido perdonado. Oh, hermano, la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Por eso, de vez en cuando el Espíritu Santo nos permite ver, Señor, qué feo mi pasado, perdóname. Perdóname las cosas que hice, las cosas que dije, Señor. Gracias porque me perdonaste en tu sangre. Qué hermoso es el Señor. No crea usted, hermano, que los pastores somos los mejores. No. Bueno, hay algunos que sí dicen así, que no, es que yo, pastor, ay, hermano, lo que pasa es que son orgullosos, aquellos orgullosos, pero creo que los pastores son los que más necesidad tenemos delante del Señor, de ser diferentes y de cambiar, aunque nadie me diga, amén, pues, ¿verdad? Tal vez hay algunos pastores que son perfectos mentirosos, tal vez, ¿verdad? Todos necesitamos de Dios. Por eso la gracia es para todos, para el que la quiera. Entonces, ¿cómo lo usamos? Creyendo en Cristo, reconociendo nuestra debilidad por medio del Evangelio. Y aquí pudiéramos decir entonces que creer no basta, no solo creer, hay que provocar un cambio. La debilidad, reconociendo nuestra debilidad, viene el Espíritu Santo que provoca el poder, que nos da libertad, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y por medio del Evangelio, es decir, ser portadores de buenas noticias, es decir, hermano, ser un buen testimonio delante del Señor. Ok, entonces ya vimos acá, claro, yo sé que cómo más lo vamos a usar, tú vas a encontrar más cosas, cómo podemos usar el poder de Dios. Ahora, yo puse estas tres porque son las que el Señor puso en mi corazoncito para podértelas trasladar. Ahora, la tercera pregunta es, ¿será que yo lo tengo? Es que esa es la pregunta del momento, la pregunta de ahora. ¿Será que yo tengo ese poder de parte de Dios? Ahora, quiero que veamos en 1 de Pedro capítulo 1 y verso 5, y ahí está la respuesta. Dice,
Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces la respuesta es sí. Si tienes ese poder, ¿cómo? Por medio de la fe. Hermano, entonces quiere decir de que aparte de todo lo que hemos hablado, lo que necesitamos es fe. Amén. Porque puede hacer de que el peor crítico que tú tienes, de tu vida eres tú mismo. Tú no tienes fe en ti, a pesar de que Dios sí tiene fe en ti. Dios sí te ama, Dios te da oportunidad, Dios te llamó al servicio, Dios te deja servir, Dios te deja pastorear, te da un ministerio. Es porque confía en ti y a veces ni nosotros mismos confiamos en nosotros. Entonces la respuesta es sí, pero por la fe. Ahora, entonces lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es entonces, amado hermano, que nuestra fe sea fuerte. Amén. No hacer alarde de fe, sino realmente ser fuerte en tu fe. Y para eso tenemos que ver, hermano, a los héroes de la fe. Ay, 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 hermano, cuando uno lee detenidamente la carta a los Hebreos, capítulo 11, uno se puede dar cuenta en qué nivel de fe está. Yo te invito, hermano, para que tú, cuando estés en tu casa, después del servicio, vayas, te sientes y escudriñes la fe de los héroes que está en Hebreos 11. Para que así tú miras tu fe y digas, bueno, Señor, no tengo fe, o sí tengo fe, o dame fe, Señor, por favor. Porque ahí podemos ver el ejemplo claro, el ejemplo de los héroes de la fe. Pero tú y yo también podemos ser héroes de la fe, viviendo en un mundo perdido, en un mundo que va al caos total, hermano, que está, hermano, a punto de aparecerse el anticristo, de manifestarse el hijo de perdición. Necesitamos tener fe en el Hijo de Dios, pero no, porque aquí yo siempre he enseñado, aprendí esto desde muy joven y lo he enseñado de esta manera porque lo veo de una manera práctica. Hay tres formas de cómo nosotros podemos aplicar la fe. Uno, la fe salvadora. Dice que esa fe no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y por eso creímos en Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo nos estaba enamorando para conquistar nuestro corazón, para que aceptáramos al Señor. Y esa fe que cayó en nosotros para creer en el Hijo de Dios como nuestro Salvador, para recibirlo, para confesarlo. Entonces la fe salvadora. La fe que provocó salvación en nosotros. Por eso aquí dice, 1 de Pedro 1:5, por medio de la fe el poder de Dios los protege para que reciban la salvación. Entonces, uno de los primeros niveles de la fe es la fe salvadora. Pero dice que esta no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Ok, ¿qué otro nivel de fe? La fe salvadora. La fe como fruto. La fe como un fruto dentro de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, nos vamos a Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Dice, mas el fruto del Espíritu es fe, ¿verdad? Y ahí menciona el fruto. Entonces, la fe como fruto, ¿cómo sé si yo tengo fe como fruto? Es entonces, la fe como fruto me sirve a mí por dentro. Y te voy a explicar, la fe salvadora nos salvó, nos trajo de muerte a vida, de tinieblas a luz, ¿verdad? Del diablo a Cristo, esa ya la entendimos. Pero la fe como fruto que opera dentro de nosotros es para que cambiemos, para que seamos diferentes. Antes eras el más enojado de Enojolandia, ahora, hermano, eres el más alegre de Alegrolandia. Quiere decir de que la fe te ayuda a ser diferente. ¿Qué te estoy dando a entender? La fe como un fruto dentro de ti provoca un cambio. Antes quizás eras el más triste, ahora eres el más alegre. Antes eras el más enojado o el que no entendía, el que no comprendía, ahora eres pasivo, eres comprensivo. Hermano, antes buscabas pleitos, por la fe ahora te ha ayudado a ser manso y humilde delante del Señor. Entonces ese matiz de la fe como fruto, debemos de buscarlo. Pero ¿cómo se consigue la fe como fruto? Por medio del Espíritu Santo. Si tú y yo no provocamos ese cambio, ese accionar, hermano,
perdóname, pero nunca vamos a dar fruto. Por eso es de que el Señor Jesús busca de nosotros fruto. ¿Cómo así, pastor? Sí, nosotros vemos que el Señor Jesús en su ministerio buscó fruto de la higuera. El Señor Jesús le decía a sus discípulos, ustedes se dan a conocer como árboles por el fruto que dan. Ustedes, dijo, se van a dar a conocer que son mis discípulos si tienen amor, es decir, el fruto del amor. Entonces lo que el Señor busca, lo que el Señor Jesús busca en nosotros es fruto. La parábola, voy a cortar esta rama inútil porque no sirve, no ha dado fruto y está inutilizando toda la tierra. Y el Señor dice, no, ya llevaba 3 años estoy pidiendo y no cambia, no da fruto. Señor, mire qué intercesor más hermoso el Señor Jesús. Déjala 1 año más para ver si fructifica. 4 nos habla de totalidad. 4 nos habla de totalidad. Entonces, el tiempo de la misericordia, entonces, el tiempo para que demos fruto, 360 días en un año hebreo o 365 días en un año gregoriano, como sea, 1 año. En 1 año nosotros deberíamos de ver un cambio en nosotros. Si no se ha visto un cambio en nosotros, hermano, debemos de suplicarle al Espíritu Santo que nos auxilie. Entonces ese matiz de la fe como fruto nos ayuda a nosotros por dentro. No quieras cambiar a los demás. Ya le basta, ya no quieres cambiar a los demás. Sí, es que él no cambia, él no me ayuda, o ella es hermano, ella es prima, hermana de Jezabel. No quieras cambiar a nadie. Pídele al Espíritu que te cambie a ti. A ver, dile a tu hermano, pídele al Espíritu que te cambie a ti. No, esa sí está fácil, no. Dile a tu hermano que está a la par, mira lo que voy a decir, yo le pido al Espíritu que me cambie a mí. Así tenemos que decir, porque es fácil decir, que te cambie a ti. No, que te cambie a ti, que me cambie a mí. Esa debe ser nuestra oración. Y bueno, y el otro matiz de la fe, entonces ya vimos fe salvadora, fe como fruto, o cuando ya empezamos a dar frutos, cuando ya nuestra vida está cambiando, está floreciendo por medio del Espíritu Santo, entonces viene la fe como un don. Entonces la fe como fruto te sirve a ti para cambiar, pero la fe como un don se vuelve una herramienta, se vuelve como una función para ayudar a los demás. De tal manera que quizás ahí se cumple ya como dice, que pusimos las manos sobre los enfermos y se sanaron, reprendimos a los demonios. ¿Qué más pudimos nosotros ser de bendición con una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, una palabra de entendimiento para bendecir a los demás? Una palabra de discernimiento para poder ir y provocar un cambio en los que lo necesitan. ¿Cómo? Siempre por el Espíritu Santo. Pero ahora, como el Señor, desde que creímos con esa fe salvadora, fue provocando un cambio con esa fe como fruto dentro de nosotros, hasta que nosotros llegamos a una fe como un don. Que ya, dice la Biblia, que ya ese regalo no es tuyo, sino que es para los demás. Es para el pueblo de Dios. Quiere decir que quizás el Señor te ha dado algo a ti y no lo has usado, no lo has hecho. El día de mañana te puede preguntar qué hiciste con lo que te di. Por eso, hermano amado, atención para aquellos que, no solo los que quieren ser usados, sino que los que han sido usados por Dios y han dejado y han hecho a un lado y ya no le siguen sirviendo. Cuidado, porque el Señor te va a preguntar, no te va a preguntar, ¿pero serviste? Sí, fíjate que serví desde 1970 hasta el 2019. Pero ahí estamos en el 2020, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás sirviendo? Porque ya serví. No, nosotros tenemos que servirle al Señor siempre. ¿Acaso no dice en el final de los tiempos el Señor va a hacer la diferencia entre el que sirve, no entre el que me sirvió? Entre el que sirve y el que no sirve. La cosa se pone seria entonces. Porque entonces ese puede hacer que muchos no tengan este tipo de fe.
como un don, solamente fe como fruto, y se quedaron ahí nada más. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a subir a ese nivel de fe. Entonces, ¿será que yo tengo ese poder? Sí, por medio de la fe. Ya te expliqué. Ahora, quiero que veamos esta otra ramita que le puse, este círculo que le puse a la fe. 1 Corintios capítulo 2 y verso número 5 dice: para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, ya vimos acá la fe. Ya les dije los 3 matices, pero entonces ahora aquí, entonces no te vayas a creer mucho porque tenés fe como salvadora, fe como fruto y fe como un don. No debe descansar esa sabiduría, esa fuerza que tienes en la fe en los hombres, sino en el poder de Dios. Aquel que se atreva a poner y descansar en sabiduría o esta fe en los hombres, le va a ser quitado. Bueno, voy a poner un ejemplo, aunque no está hablando de la fe, pero sí quiero que veamos que el poder de Dios, el Señor se lo ha dado a los hombres, a aquellos que lo buscan. Y cuando hay alguien que se ufana del poder de Dios, mira lo que le pasó a Nabucodonosor. Y aquí es bien tremendo porque la advertencia le vino 360 días antes a Nabucodonosor. Él tenía su imperio, había conquistado casi el mundo completo y le dijo: solo recuerda que he sido yo el que te ha engrandecido. Y mientras así lo haga, le dijeron: Nabucodonosor, tu imperio va a perdurar, vas a ser grande. Y te vas a asombrar, quizás algunos ya lo saben, pero ¿cuánto tiempo estuvo él de esa manera? 1 año, 360 días. Después de 1 año salió al balcón real y vio su imperio y dijo: qué imperio más grande el que he hecho. Hermano, ni lo había terminado de decir cuando se escuchó una voz del cielo: te dije que si no le dabas la gloria al Señor, te ibas a convertir en una bestia. Hermano, y dice que se convirtió en una bestia. Algunas versiones dice que, hermano, caminaba entre 4 patas y le salieron, unas versiones dice que le salieron pelos, dice, y se cubrió de pelo así como un animal y caminaba entre 4 patas. Otros dicen que le salieron plumas, dice, plumas, y se convirtió en un animal y comía de la hierba del campo. Y andaba así, hermano, qué cosa más terrible. Entonces, aquel que le roba la gloria a Dios se convierte en una bestia. Ay, aunque nadie me diga amén. Amén. Qué terrible, entonces. Es igual a la parábola, ¿verdad? Denle en 1 año para que fructifique. Aquí dijeron: recuérdate quién te ha engrandecido. Hermano, no creas que tú estás donde estás porque eres bien pilas. Es que yo como yo no hay otro, qué bárbaro soy. Soy la batería misma, no pilas, soy la batería misma. No, hombre, no. Es por la misericordia, es por la gracia de Dios. Que entonces no descanse la sabiduría en los hombres, sino en el poder de Dios. Mira, te voy a dar otro. Aquel que le quiere robar la gloria a Dios. Dice que estaba Herodes, ¿verdad? Hablando en un speech, así estaba hablando. Cuando empezó a hablar y hablaba tan bien. Sus palabras eran tan elocuentes, llegaron al pueblo, que el pueblo empezó a decirle: voz de Dios y no de hombre. Y él se agarró esa gloria, se agarró esos elogios. Cuidadito, yo soy Dios. Hermano, dice que en ese momento cayó engusanado, dice. Y le empezaron a brotar gusanos de su piel. Y murió, dice, dando gritos de dolor. Murió engusanado. Se lo comieron vivo los gusanos. ¿Por qué? Por no darle la gloria a Dios. Ok. ¿Será que yo tengo ese poder? Sí, por la fe. Ya te expliqué. ¿Qué otra más? Otra. 1 Corintios 1:18. El mensaje, mira, este es precioso. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Entonces, ¿será que yo tengo el poder de Dios en mí? Sí, por medio de la palabra o de la predicación de la cruz de Cristo. Aquí dice que para algunos la predicación de la cruz de Cristo es locura, pero para nosotros los que nos salvamos, es decir, los que se ha aplicado la fe en nosotros,
es poder. Amén. No que veneremos, no que utilicemos la cruz como un símbolo. Porque de hecho nosotros vemos en el libro de Gálatas que la cruz o el madero dice que significa maldición. Así dice la Biblia. Maldito aquel que cuelgue del madero. Quiere decir de que cuando en la antigüedad los romanos utilizaban esta tortura, porque era una tortura espantosa el morir en la cruz. Entonces, lo que cualquiera que miraban que llevaba una cruz, decían, es un maldito. Ya saben que va a morir. Eso era lo que provocaba. Por eso nosotros no portamos la cruz afuera, adentro del corazón. Porque hay un mensaje poderoso en la cruz de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de la cruz de Cristo? Que Cristo murió, derramó toda su sangre. Y hermano, muriendo dijo, Padre, perdónalos. Estaba en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la cruz dijo eso. Hermano, fue un intercesor aún en la cruz. Entonces ese mensaje de la cruz de Cristo, donde Él entregó su vida, murió como cordero pascual, dice en la cruz, derramando su sangre preciosa. Eso yo lo he enseñado, ese es el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero muchos olvidan el holocausto que fue debajo, ¿verdad? En las partes profundas de la tierra, que ahí fue donde el Señor llegó con su victoria y le arrebató las llaves al enemigo. Porque la cruz solo es el principio. Él descendió a las partes profundas y derrotó, conquistó. Aleluya. Entonces, ¿será que yo tengo ese poder? Sí, sí lo tienes, por medio de la palabra de la cruz. Entonces puede ser de que, porque tú eres cristiano y crees en este mensaje de la cruz, en este sacrificio de Jesús en la cruz, te llamen loco, pero bendita locura para nosotros, que nos trajo salvación. Locura para el mundo, cordura para nosotros los hijos de Dios. Aleluya. Quiere decir que puede ser, hermano, que hasta tu propia familia te rechace porque eres hijo de Dios, porque crees en Jesús. Puede ser que tus amigos, tus vecinos, en el trabajo, en la escuela, te rechacen porque eres hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a avergonzar del evangelio? ¿Prefieres tener amigos en la escuela, en el trabajo, y no sentirte separado, no sentirte así que te están desechando? Entonces ya decidiste. Si decides por tus amigos, prácticamente estás desechando a Cristo. Y la Biblia dice en Santiago 4:4, o almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces quiere decir que tú y yo debemos tener amistad con Dios, pero eso quizás va a provocar que en el mundo ya no seas tan amigable como antes, o ya no te vean tan amigable, o más bien dicho, ya no te vean con ojos amigables. Porque eso así es, pero vas a tener el poder de Dios en ti, que te va a ayudar en toda circunstancia. Entonces, ¿será que tengo el poder? Sí, por la fe y por medio del sacrificio de Cristo Jesús. O sea, la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor por ese sacrificio precioso en la cruz? Aleluya. Y entonces, para concluir, para ir terminando ya, oh my God, con razón sentía yo que estaban poniendo ahí algunos mensajes así. Termina ya. No, aleluya. Déjame darte estos cuatro versos. Tengo 4 versos nada más. Las fuentes de poder. Fuentes de poder. Porque nosotros tenemos que ir a la fuente. No te vayas a los chorritos, vayamos a la fuente. La primera fuente de poder, 1 Corintios capítulo 4, verso 20. El Padre, Dios el Padre. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. Amén. Y dice, hermano, que ahora tú y yo estamos en ese reino precioso. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz, que es el reino de Dios, que es el poder de Dios. Entonces, hermano, mira, yo te voy a decir algo. Si tú y yo somos parte del reino de Dios, ¿qué hay en el reino de Dios? O más bien dicho, ¿qué no hay en el reino de Dios?
Te voy a decir unas, tú pon más. Que no hay en el reino de Dios enfermedad. Que no hay en el reino de Dios tristeza. Que no hay en el reino de Dios ira. Que no hay en el reino de Dios soledad. Entonces, como nosotros estamos siguiendo a la fuente de poder, podemos traer del mundo venidero hacia nuestro tiempo presente esas bendiciones de poder que hay en el reino de Dios. Aleluya. Entonces, una de las fuentes del reino, del poder, es el Padre. Qué hermoso, oh Padre. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a salvarnos. Entonces, hermano, ¿eres o no eres ciudadano del reino de Dios? Ese ya es tu decisión, si tú quieres ser ciudadano. Ahora, porque también menciona la Biblia, dice, ciudadanos del reino de los cielos. ¿Pero qué será más grande? ¿El reino de los cielos o el reino de Dios? ¿Qué crees tú que sea más grande? A ver. El reino de Dios, claro, el reino de Dios es el más grande, porque es todo. Los cielos solo es una parte. Sí, hermano, yo he enseñado que Dios no está en el cielo. Ay, Padre Santo, ahorita todos se van a confundir. O me van a decir, ¿cómo así, pastor? Sí, porque Dios es tan grande que dice en el Salmo que ni aún los cielos lo pueden contener. Hermano, entonces quiere decir que donde está Dios es un lugar que nosotros no conocemos, que nosotros no entendemos. Y déjame decirte que a ese lugar, el reino de Dios, es hacia donde vamos. Si, hermano, caminamos todo nuestro peregrinaje en santidad delante de Él. Entonces, dice la Escritura, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, para ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Entonces, hermano, aquellos que han nacido de nuevo, es decir, que han confesado a Cristo Jesús, hermano, son ciudadanos del reino. Pueden verlo. Qué hermoso. Ahí está el reino de Dios. Nunca había visto algo sin igual, precioso. Oh, pero yo no solo lo quiero ver, yo quiero disfrutarlo. Amén. Como aquel que le dice, vea, mire esta foto de este pastel Boston Cream, ya este es uno de mis favoritos, Boston Cream, qué delicia de pastel, pero verlo en foto no quiero, lo quiero probar, lo quiero disfrutar. Aleluya, ya le di un tip, Boston Cream, aleluya. Entonces, Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres ver el reino, nace de nuevo. Es decir, acepta a Jesucristo, es decir, acéptame a mí. Ok, para los cristianos, ya podemos ver el reino. Ahora, le dijo también, para entrar, porque ni modo, tenemos que entrar, la llave, está cerrada la puerta, necesitamos la llave. ¿Cuál es la llave? Nacer del agua y del Espíritu. Por eso es importante, si tú no te has bautizado en agua, solo creíste, es necesario que te bautices en agua. Pero tan necesaria como creer en Cristo Jesús es el bautismo en agua, así también es la llenura del Espíritu Santo. No puedes entrar al reino si no has nacido del agua y si no has nacido del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué es nacer del Espíritu Santo? Primero, el bautismo en el Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo entra en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, entra el Espíritu de Cristo y entra el Espíritu Santo, es lo que se conoce como el parto gemelar en nosotros. Después del bautismo viene la llenura del Espíritu Santo, que la llenura es el hablar en otras lenguas. Es importante, es necesario. Pero esto, ¿cómo lo consigo, pastor? ¿Dónde lo compro? No, búscalo, toca la puerta. El que toca se le abre, el que pide se le da. El que busca, encuentra la llenura del Espíritu Santo. Después viene vivir conforme al Espíritu. Dice, si ustedes viven conforme al Espíritu y hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. Entonces aquí nos habla un cambio de vida. Después viene la unción del Espíritu Santo. No puede venir unción si no hay un cambio de vida. La unción del Espíritu de Dios nos capacita para ejercer una función o una misión en nuestro peregrinaje. Después de la unción después de la unción del Espíritu de Dios sobre nosotros, que nos capacita para hacer una función, una operación, viene sobre nosotros la comunión con el Espíritu Santo. Que entonces aquí la comunión, lo que nos habla entonces, es de tener amistad con el Espíritu de Dios.
Te pregunto a ti, amado hermano, ¿has experimentado estas 5 cosas en el Espíritu? Si no, búscalas. Búscalas, porque si no, solo vamos a ver, pero no entrar. Bueno, voy más adelante. ¿Qué otra fuente de poder? Ahí vimos al Padre, pero aquí vemos al Señor Jesús. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar, dice, toda enfermedad y toda dolencia. Por favor, yo quiero detenerme aquí. Son 2 versos que traigo aquí parecidos, pero aquí lo que vemos es que dice que el Señor Jesús les dio, les repartió, les otorgó, les concedió poder. No quiero meterme tanto en el poder exousia, ¿verdad? Que habla, sino que porque cuando hablamos de poder en el griego se dice exousia o dunamis, pero no quiero que veamos eso, sino que yo quiero que lo quiero generalizar. Aquí el Señor Jesús le dice, bueno, como yo tengo todo el poder, aleluya, es que como el Señor Jesús tiene todo el poder porque Él venció, Él derrotó al enemigo, entonces ese poder nos lo da a nosotros. Pero ese poder nos faculta entonces, dice, sobre los espíritus inmundos. Sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades y las dolencias. Enfermedad y dolencia son 2 cosas diferentes. Una enfermedad es provocada por un virus, una bacteria, que como ya le dije, ¿verdad? La bacteria o el virus provocan epidemias, las epidemias se convierten en pandemias como estamos viviendo y pueden llegar a ser endemias o hiperendemias. Vamos hacia una endemia. Esta enfermedad del coronavirus no se va a quitar de la tierra. Se va a quedar, se va a volver endémico y después se va a volver hiperendémica, quiere decir que va a estar a nivel global. Pero no te asustes, no, hermano. Si nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, estamos protegidos, ¿acaso no dice que Él es como un escudo a nuestro alrededor? Claro, tenemos que usar la prudencia, usar la sabiduría de José, la prudencia, ¿verdad? De no hacer o estar en lugares donde pudiera provocarse algo. Pero de lo contrario, tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé, hermano, valentía de parte de Él para poder salir adelante, porque hay muchos que quizás ya no quieren ni salir a la calle, no quieren ir a trabajar, no quieren ir a estudiar por lo que está pasando. Pero entonces aquí el Señor nos ha dado poder contra espíritus inmundos, contra enfermedades y dolencias. Pero aquí quiero remarcar, contra espíritus inmundos. Espíritus es de una jerarquía diferente. Pero quiero que veamos Lucas 9:1, siempre hablando del Señor Jesús. Reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre los demonios. Entonces ya vimos que nos dio poder sobre espíritus inmundos, que son una jerarquía más alta, sobre demonios también. Pero esto es precioso, no es para que tú vayas y que le puye las costillas al mono porque te va a morder, sino que tú sabes que tú tienes poder. Cuando el enemigo, un espíritu inmundo te quiere atacar en tu sueño, en tu mente, en tu alma, decirte que no sirves, lo reprendes en el nombre de Jesús. Tienes ese poder, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en su nombre. Pero también contra los demonios, que son los de bajo rango, los soldados rasos del enemigo, que el Señor los reprenda y cubrimos nuestra casa y tus casas con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero debes de saber que tienes poder. No te dejes amedrentar por el enemigo diciendo que no puedes, porque tú tienes el poder de parte de Dios. ¿Cómo? Contra espíritus inmundos y contra demonios. Entonces, y contra enfermedades, dice acá, y dice este verso en Lucas 10:19, mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones. Estas ya son manifestaciones corpóreas de espíritus inmundos y de demonios. Serpientes y escorpiones. Espíritus inmundos y demonios, y sobre todo el poder del maligno. O sea que ahí entra todo. Pero déjame decirte que el Señor nos ha dado poder. Estamos cubiertos con su sangre. Dice, y nada os hará daño. Nada. Ahora bien, el Señor nos pone los pies en la tierra. Porque aunque tenemos ese poder, dice, pero no os alegréis de que los espíritus se os someten. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Esta palabra escritos en el griego significa conocidos en los cielos. Quiere decir de que tú y yo estamos primero en la lista de Dios. Segundo, porque en los cielos dice que el enemigo y los demonios están en las regiones celestes.
Entonces también somos conocidos, estamos en la lista del enemigo, si es que vivimos en santidad. Entonces sabemos, con este cristiano hay que tener cuidado porque este cree, porque este es poderoso en el espíritu. A este mandémosle uno grande y después va a venir todo achicopalado el enemigo que le mandaron, porque contra la sangre de Cristo no hay nada que pueda detenernos. Estamos cubiertos con su sangre y el nombre de Jesús es poderoso. Aleluya. Fuentes de poder el Padre, fuentes de poder el Hijo y por último, fuente de poder el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 y verso 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué impresionante este poder, hermano. Hasta dónde llegó el evangelio, hasta dónde llegó la buena noticia de un lugar diminuto allá en Medio Oriente, hermano, un país más pequeño que El Salvador. Y no porque esté menospreciando al Salvador, sino solo lo estoy haciendo como comparación. Territorialmente Israel es más pequeño que El Salvador y El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, hermano. Y solo para poner las dimensiones, Guatemala es más o menos del tamaño del estado de Texas. Bueno, solo para que veamos las proporciones. Entonces, hermano, vamos a ser testigos. Hermano, ¿hasta dónde llegó este testimonio del Evangelio de Jesucristo? De un lugar diminuto nos alcanzó en tu país, ahí donde tú estás, donde tú te convertiste. Hasta ahí llegó la buena noticia. Entonces, hermano, ese poder que ellos recibieron, ese poder está en ti también, por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos testificar sin temor y con valentía delante del Señor y delante de aquellos que el Señor nos ponga el llevarles el mensaje de salvación. Por eso, esta tarde, hermano, el mensaje central realmente es: hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en su preciosa sangre. Y el Espíritu Santo es una promesa. Lucas 24:49 es una promesa del Padre. Dice: y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Pero vosotros, mire por qué a veces no reciben la llenura del Espíritu Santo. Dice: pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Aquí lo que me está hablando a mí es: permanezcan en el Señor. Creíste, aceptaste a Cristo, pero tienes un pie adentro y un pie afuera. O quizás un pensamiento adentro y un pensamiento afuera. Entonces no vas a poder ser investido de poder. Cuando el Espíritu Santo te inviste de poder, hermano, puedes empezar a dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y puedes empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Un cambio total de rumbo. Ibas para acá, el Señor te mueve para acá. Y si ibas para acá en lo malo, el Señor te cambia de rumbo y te lleva. Eso es la investidura de poder en el Espíritu Santo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amada iglesia? Solo me queda decirte, y gracias por aguantarme más del tiempo. Perdón, creo que me pasé unos segundos más, ¿verdad?, de la predicación. Pero 2 Timoteo capítulo 1 y verso 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y buen juicio. ¿Para qué marcar un espíritu de poder? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, amado pueblo del Señor, amados hermanos, amadas familias de familias, consiervos que nos ven, ¿cuál es el poder del cristiano? El poder del cristiano se manifiesta porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Entonces, yo quiero en esta hora, pues, traerte a perspectiva, a tu corazoncito, que si tú me entendiste el mensaje, si tú entendiste bien y crees que tienes el poder, dale gracias al Señor. Pero si entendiste y dices: Señor, me faltan algunas cosas, me falta, entonces quiero orar por ti. Y quiero que con sinceridad en tu corazón tú le digas a la sangre de Cristo. Porque mira, no hay nada que nos dé más poder que la sangre preciosa de Cristo Jesús. La sangre preciosa de Cristo Jesús es lo que nos da poder a nosotros. Entonces yo quiero hacer una administración ahí en tu vida
y quiero orar por ti, por aquellos que realmente anhelan cambiar, aquellos que realmente anhelan algo diferente de parte de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos entregado tu mensaje, hemos entregado tu palabra. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que tomes esta semilla y que la siembres profundamente en cada corazón y que veas aquellos corazones sinceros que te piden, Señor, que los llenes de poder. Te suplico, Señor, que llegues, te suplico, Espíritu Santo, que llegues hasta allá donde están, Señor, y que empiecen a ser cambiados, que empiecen a ser transformados, Señor, en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de sentir, de percibir, de sentir, Señor. Yo te suplico que la palabra sembrada lleve un fruto abundante a tiempo, Señor, que entiendan que si no es por tu gracia, por la gracia de la sangre, por el mensaje de la cruz, Señor, que entiendan que si no es por tu Santo Espíritu, por el bautismo, por la llenura, Señor, por la unción, Señor, Padre, por las fases del Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, la comunión con el Espíritu, no podemos cambiar esta hora. Pedimos auxilio a ti, Espíritu Santo, por medio de la sangre. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos, Señor, si hasta el día de hoy no hemos caminado como a ti te agrada, para que venga ese Espíritu de poder de parte tuya sobre nosotros, para dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que entendiste que necesitas de Dios. ¿Por qué no repites esta oración conmigo y le dices: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a experimentar el poder que solamente viene a través del Espíritu Santo. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos, hermano, 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Esperamos reunirnos pronto, aunque por este tiempo nuestro punto de contacto es a través de las redes sociales que están apareciendo acá. Te invito para que las compartas, para que compartas esta predicación. Dios quiera que llegue lejos, que pueda bendecir a otros y que algún día podamos llegar hasta en otros idiomas, ¿verdad? Y poder ser de bendición a los demás. Así es de que, hermanos, yo te invito para que pues visite nuestras redes sociales, ¿verdad? Y que te hagas parte de esta familia de familias, ¿verdad? Yo quiero orar por las peticiones que nos entraron el día de hoy, ¿verdad? Seguimos orando por Flavio David Goyón, que el Señor siga orando por mi hermana Silvia Sarmientos, por Edith Santiago. Pedimos por el nieto de la hermana Marta, por Matías, ¿verdad? Que está cumpliendo un añito, así es de que Matías lo vamos a bendecir ahí, que está cumpliendo un añito, está allá en Colombia, lo bendecimos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. No sabemos ni hasta dónde llega el mensaje, pero acompáñenme a pedir, Padre, te pedimos para que obres en salud, en sanidad sobre Flavio Goyón, sobre Silvia Sarmiento y sobre Edith Santiago. Te suplico que venga sanidad de lo alto, sorprende a los médicos, Señor, conforme a tu gracia. Lo pedimos por el poder que hay en tu sangre preciosa, Señor, y te pedimos por Matías, Señor, Matías, que está cumpliendo un añito, lo bendecimos allá en Colombia. Te suplicamos en el nombre de Jesús que lo guardes, que lo bendigas, Señor, y que sea guardado y protegido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Él es nietecito de nuestra hermana Luz, así es de que los bendecimos en el nombre de Jesús. Matías significa regalo de Dios. Qué hermoso nombre. Así es de que, amada familia de familias, no me resta más que invitarte para que mañana lunes y martes nos tengamos nuestra cita en punto de las 7:30 de la noche, donde vamos a estar compartiendo también un tema precioso. Así es de que te invitamos para que te conectes en nuestras redes. Visita nuestra página. Tenemos nuestra radio 24 horas en línea.
Si tú tienes Android, ahí puedes bajar la aplicación para que quede ya instalado en tu teléfono. Si tienes iOS o iPhone, pues visita la página, ahí puedes escuchar la radio en línea. También tenemos actividades para niños, tenemos las predicaciones, tenemos la videoteca. Bueno, hemos tratado de ser de bendición por medio de la página web. Te invito para que la visites, www.ebenezeraposentolto.org. Y recuerda que el Señor está contigo. Solamente nos pide a todos, y te pide a ti y a mí, que nos esforcemos y seamos valientes, porque Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.